Así debemos tener presente que la finalidad de la cuota ordinaria, para que no, es decir, siempre apuntemos allí, es: en la cuota ordinaria yo voy a satisfacer la obligación de manutención diaria. En cambio, con la cuota suplementaria yo voy a satisfacer un crédito, en realidad, que es el que me habla el 644, por la falta de pago de los periodos devengados y no percibidos desde la interposición de la demanda, y tratándose de alimentos debidos a los hijos menores, esta cuota contiene las sumas devengadas durante el juicio, correspondiendo al progenitor conviviente que solventó las necesidades del menor durante ese periodo. Así se procura resarcir al que costeó el gasto durante el curso del proceso. Esa es la realidad. Pero también la norma en el 645, en el segundo párrafo, marca una presunción cuando nos dice que la inactividad procesal del alimentario crea la presunción sujeta a prueba en contrario de su falta de necesidad, y con arreglo a las circunstancias de la causa puede determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas referidas al periodo correspondiente a la inactividad. Esta situación en realidad no se nos ha planteado en los juzgados aún, porque siempre medianamente, es decir, los colegas están trabajando los expedientes, no hay paralizaciones importantes que nos lleven a pensar que esta presunción puede tener acogida favorable. En realidad comprende a las cuotas devengadas y no percibidas en prestaciones íntegras, o cuando existe diferencia entre lo debido y lo abonado, y los alimentos atrasados devengados en juicio, como las cuotas vencidas posteriores a la sentencia que permanezcan impagas. En ambos casos, sea en la suplementaria, sea en las cuotas que devienen posteriores, esta presunción puede andar. En realidad, marca esta presunción en el apartado segundo, y luego la misma norma dice: la caducidad no es aplicable a los beneficiarios menores de edad. Es como que lo hubiera querido esclarecer y decir: el derecho de un hijo menor no caduca nunca, y en realidad es así, no caduca nunca, tampoco, ¿no es cierto?, cuando podamos, ¿no es cierto?, atribuir una inactividad, ¿no es cierto?, al alimentante por X razones que deberán ser valoradas por el juez, porque acá no hay plazo, no es inexorablemente, ¿no es cierto?, el derecho fenece, como sería, ¿no es cierto?, una pensión de instancia, una cuestión así. No, acá hay que hacer una valoración, ver si realmente dentro de los marcos de razonabilidad esa inactividad o esa aparente inactividad, es decir, es porque no hay necesidad del alimentado, o es decir, o de la persona que tiene el crédito a su favor, de cobrarla. Únicamente en ese caso. Pero también, paralelamente con este instituto, vemos la prescripción. Petula y Stillerman nos dicen que hay que distinguir el derecho alimentario en sí mismo y que es imprescriptible, dado que se genera en forma permanente en tanto subsista la relación que le da origen del derecho a percibir las prestaciones vencidas y no cobradas o no reclamadas, desde que se rigen por las normas generales sobre la prescripción. En realidad, el artículo 4027 es la única norma que nosotros tenemos en el Código Civil, que es la que nos dice que prescriben a los 5 años las obligaciones de pagar atrasos de las pensiones alimenticias, ¿no es cierto?, es decir, en el caso particular. Es decir, que las cuotas vencidas que no fueron ni percibidas ni reclamadas, el plazo para su cómputo rige en forma independiente, o sea, porque cada mes es una obligación, ¿no es cierto?, independiente para poder percibir. Entonces, también lo será, ¿no es cierto?, para que por el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, su cobro no sea exigible. Se aplica a las cuotas alimentarias atrasadas, aunque se hubieran fijado por sentencia o por convenio, cuando hubieran, ¿no es cierto?, operado el transcurso del tiempo, que en realidad es una prescripción liberatoria. En 2 casos hubo intentos de hacer una modificación
respecto del tiempo, es decir, 5 años se considera en la doctrina que sería, ¿no es cierto?, un tiempo excesivo. Entonces, en los dos proyectos de reforma del Código Civil del año 93 y 98, que por supuesto, ¿no es cierto?, no tienen estado parlamentario aún, se ha tratado este tema y se pretendía una reducción del plazo de prescripción a 2 años, como existe, ¿no es cierto?, en varias legislaciones latinoamericanas, pero que en definitiva, hoy por hoy, este plazo del 4027 es el que rige, el que está vigente, y la doctrina dice que en realidad lo que se busca es dar una mayor protección a los derechos del alimentado, por eso el mismo subsiste. Entonces, podemos ver que hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre prescripción y caducidad. Yo más o menos las he armado así para poderles decir que la prescripción extingue la acción, la caducidad afecta al derecho en sí mismo, y van a operar sobre la prescripción, sobre las cuotas alimentarias ya fijadas, y la caducidad en realidad sobre el reclamo judicial tendiente al cobro, ¿no es cierto?, de las cuotas que no estuvieron prescritas. Pero siempre en el caso de la caducidad hay una valoración del juez previa. Ahora, ¿cómo las cobramos a estas cuotas? Acá tenemos que empezar a analizar quién es la persona que nos va a venir a pedir este cobro y si tiene una legitimación activa para poderlo exigir judicialmente. Cuando estas cuotas atrasadas se han devengado, ¿no es cierto?, durante la minoría, es decir, la menor edad de un hijo. Es decir, ¿quién se presenta? El progenitor. O sea, el progenitor no conviviente era el que tenía que pagarlas. Bueno, muy bien, ya las tenemos marcadas, hay una cuota suplementaria y demás. ¿Quién la va a cobrar? Y el que tiene el crédito, que sería el otro progenitor, por ejemplo, si el menor estuvo viviendo con él. Como él ya solventó esta obligación, tiene derecho a su resarcimiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando es mayor de edad. Cuando es mayor de edad, el hijo. Ahora, ¿no es cierto?, con la nueva ley, con la 26.579, tenemos 18 años mayoría de edad, pero la obligación alimentaria subsiste hasta los 21 años. A los 18 años, el hijo se puede presentar y decirle al juez, mire, yo me presento en el proceso. Y si usted tiene legitimación activa, usted se puede presentar por sí o por apoderado y continuar con el proceso y cobrar las cuotas alimentarias de acá en más. Pero las anteriores, las que se devengaron durante la menor edad y no fueron percibidas, las va a cobrar ¿quién? El que las solventó, el progenitor conviviente. Ahora bien, cuando estas cuotas se devengan, no se perciben, o la mensual, ¿no es cierto?, o suplementarias en la mayor edad, las cobra únicamente el hijo, que es quien puede, ¿no es cierto?, exigir de sus progenitores, ¿no es cierto?, la cuota alimentaria, es decir, hasta los 21 años. Ahora, para asegurar esta ejecución, muchas veces vemos que cuando ya les dije, cuando es asalariado es diferente, uno hace los descuentos, vamos vía banco, estamos bien. Pero cuando no es así, cuando no tenemos muchas veces el depósito mes a mes del alimentante, cuando nos entregó, cuando el hijo no lo recibió, tenemos la posibilidad sobre estas cuotas correspondientes a los meses de trabar un embargo. Por el artículo 202, inciso 3, puedo decretar este embargo preventivo. Es decir, ¿por qué? Porque aun cuando la sentencia hubiera estado recurrida, yo puedo hacer un embargo. ¿Para qué? Para poder lograr, ¿no es cierto?, que este crédito, aunque sea, ¿no es cierto?, en parte se vaya, ¿no es cierto?, efectivizando. Yo encontré esta jurisprudencia que me parece bastante explicativa, ¿no es cierto?, para el caso, y la traje. Y dice, nada obsta la procedencia del embargo cuando el crédito de que se trata, reconocido por sentencia judicial firme, tiene origen en una atención alimentaria devengada y no percibida, pues en tal caso, por aplicación del inciso 3 del artículo 212 del CPC, cabe trabar un embargo preventivo.
Entonces, cuando se solicita el embargo para garantizar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de estas cuotas, tenemos esta posibilidad. Ahora, también se pueden presentar supuestos donde yo sé que de acá en adelante el hijo, por ejemplo, puede dejar de percibir esta cuota alimentaria. Y puede dejar de percibirla y estamos, ¿no es cierto?, con un caudal económico del alimentante incierto, inclusive hasta la misma presencia de él puede ser incierta y se pueden empezar a dar una serie de supuestos que esta cuota alimentaria que yo ya fijé y que la está percibiendo, en un momento puede darse el caso de que no exista más. Entonces acá entramos en un tema que son las cuotas alimentarias futuras, que también le podemos llamar canon a futuro, y que el juez las puede fijar, sí, y que se pueden fijar convencionalmente también. Para garantizar la obligación alimentaria, ¿no es cierto?, se pueden fijar, son restrictivas, no siempre, no es en todos los casos, no es por las dudas, es cuando hay una verosimilitud, cuando hay una certeza de que esto va a ocurrir. Muchas veces hay reiterados incumplimientos del alimentante, pero reiterados. Queda sin trabajo, le hacemos sucesivas intimaciones, no podemos saber dónde está, no tenemos el domicilio, comenzamos de nuevo a buscar el domicilio, a buscar el alimentante y no está, y resulta de que ya si el alimentista nos dice y se va, está por salir del país, oculta bienes, está vendiendo. Entonces comenzamos con una serie de situaciones que nos dan este carácter de excepcionabilidad, porque en realidad son obligaciones no vencidas, por lo tanto no exigibles. Por ello el riesgo de dictar este tipo de medidas, ¿no es cierto?, que en realidad es un embargo preventivo, tiene que ser razonable. Tengo que decir, bueno, esto lo voy a sostener por esta situación y que esto nos pasa. Entonces, este supuesto especial de embargo de cuota futura es cuando el alimentante ha sido despedido, por ejemplo, del trabajo, donde hay una indemnización. Entonces ahí nos dicen urgente, por favor, trábeme un embargo porque no tengo otra posibilidad. Se traba el embargo sobre estas cuotas alimentarias futuras. ¿Para qué? Para después poder ir mes a mes entregando una suma de dinero que pueda ir solventando necesidades y no dejarlo al hijo, ¿no es cierto?, es decir, en una situación extrema tal vez o reducido en sus recursos. Ricardo Dutton en la obra de él, ¿no es cierto?, es decir, el incumplimiento del juicio alimentario, ¿no es cierto?, sus incumplimientos, nos dice de que en la práctica habitual esto se da, ¿no es cierto?, porque es una obligación, se trata de alimentos debidos a los hijos menores de edad, se embarga una suma de dinero en un porcentaje similar al que se viene tal vez embargando en el proceso cuando no es la obligación en una suma determinada, se cobra, ¿no es cierto?, se deposita este importe para que después, ¿no es cierto?, con una autorización judicial, mes a mes se va retirando, ¿no es cierto?, una X cantidad de dinero que el juez fija a través del representante legal que pueda, ¿no es cierto?, cubrir las necesidades del alimentista. Y el porqué de su procedencia es, en el caso particular, el despido del alimentante torna incierto el pago de la cuota, motivo que justifica el embargo, porque la indemnización laboral hace a los ingresos que percibía mensualmente el alimentante, habitualmente hasta su despido, porque el despido no es causa eximente del cumplimiento de la obligación alimentaria. Estos son fondos, ¿no es cierto?, que se depositan a la orden del juzgado interviniente y se liberan en sumas mensuales hasta su agotamiento. Finalmente, también es procedente que los progenitores acuerden un medio más eficaz para el cumplimiento cabal de la cuota alimentaria a favor de los hijos.
puede el obligado adelantar cuotas, puede entregar al alimentista un bien para poder con el producido de él cubrir, ¿no es cierto?, las sumas mensuales, y que permita la satisfacción de estas necesidades que, como bien les digo, es en forma periódica. Nosotros, y creo que también, ¿no es cierto?, mis pares, hicimos lugar, por ejemplo, para embargar alquileres, que ese sería otro ejemplo, aparte, ¿no es cierto?, de un despido injustificado. Y que en esos casos, ya les digo, excepcionalmente, dadas y probadas circunstancias X, se puede, ¿no es cierto?, hacer este tipo de embargo. Y por otro lado, también pueden ser convencionales y sujetos, por supuesto, a la homologación judicial. Nada más.